El calor en Ciudad de México se hacía insoportable aquel mediodía de julio. Leticia Mendoza, de 32 años, secaba el sudor de su frente mientras terminaba de preparar la comida en la pequeña cocina del departamento que compartía con su esposo Alejandro Fuentes en la colonia Roma. Las ventanas abiertas no ofrecían alivio, solo permitían que el ruido del tráfico y los vendedores ambulantes inundaran el espacio como una melodía familiar. 7 años de matrimonio habían transformado a Leticia. La joven maestra de primaria que una vez soñaba con abrir su propia escuela, ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo a complacer las expectativas de Alejandro y, sobre todo, las de doña Mercedes, su imponente suegra. Cada domingo, sin excepción, la familia se reunía en la casa de los Fuentes en Coyoacán, una tradición inquebrantable que doña Mercedes dirigía con mano firme. «¿Está lista la comida para mamá?». La voz de Alejandro resonó desde la sala, donde revisaba documentos de la constructora familiar que dirigía junto a su padre. «Casi», respondió Leticia, sintiendo la presión familiar en su estómago. «Pero Alejandro, tengo que hablar contigo sobre la visita de hoy». Alejandro entró a la cocina con el ceño fruncido. A sus 36 años mantenía el porte distinguido que había heredado de su padre, pero sus ojos oscuros escondían una dureza que solo Leticia conocía bien. «Ya sabes que a mamá no le gusta esperar», dijo, tomando una cerveza del refrigerador. Leticia respiró profundo. «Es que hoy no podré ir. La directora de la escuela me pidió que prepare los materiales para el inicio del ciclo escolar y... ¿Otra vez con eso?», la interrumpió Alejandro, cerrando la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. «Ya hablamos de esto. Tu trabajo es un pasatiempo, Leticia. Las responsabilidades familiares son lo primero». «No es un pasatiempo», respondió ella, sintiendo una chispa de indignación encenderse en su interior. «Soy maestra titulada y amo mi profesión. Llevo semanas posponiendo esto y ya no puedo retrasarlo más». El silencio que siguió pesaba como plomo. Leticia podía ver la mandíbula tensa de Alejandro, señal de la tormenta que se avecinaba. «Mi madre ha preparado todo para hoy. Hasta invitó a mi tía Claudia, que viene desde Guadalajara». «Lo siento, pero esta vez no iré», dijo Leticia con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Puedes disculparme con doña Mercedes». Alejandro se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. «¿Sabes lo que estás haciendo? Estás faltándole el respeto a mi familia, a nuestra tradición. No es falta de respeto tener compromisos propios», respondió ella, sosteniendo su mirada por primera vez en mucho tiempo. La discusión escaló rápidamente. Las palabras de Alejandro se volvieron cada vez más duras, recordándole los sacrificios que su familia había hecho por ella, cómo la habían aceptado a pesar de venir de un barrio humilde de Ecatepec. Leticia sintió cómo su determinación flaqueaba bajo el peso de esos recordatorios, pero algo había cambiado dentro de ella. «No iré hoy, y necesito que respetes mi decisión», dijo finalmente, dándole la espalda para continuar cocinando. Lo que sucedió después quedó grabado en su memoria como una pesadilla en cámara lenta. Alejandro, cegado por la rabia, tomó la olla de agua hirviendo que estaba en la estufa y, sin mediar palabra, la arrojó hacia ella. El dolor fue instantáneo, abrasador. Un grito desgarrador escapó de su garganta mientras sentía el agua quemando su espalda y brazo derecho. «Mira lo que me obligaste a hacer», gritó Alejandro, su rostro desfigurado por una furia que Leticia nunca había visto antes. «Esto es tu culpa». Entre el dolor punzante y la conmoción, Leticia logró tomar su teléfono. Con dedos temblorosos, marcó al 911 mientras Alejandro, súbitamente consciente de la gravedad de sus acciones, pasaba del enojo al pánico. «Leticia, perdóname, no quise... Fue un accidente», balbuceaba intentando acercarse. «No me toques», gritó ella, su voz irreconocible por el dolor. «Si das un paso más, les diré exactamente lo que hiciste». Las siguientes horas transcurrieron en una bruma de sirenas, voces médicas y el antiséptico olor del Hospital General. Mientras los médicos trataban sus quemaduras de segundo grado, Leticia escuchaba a Alejandro en el pasillo, construyendo meticulosamente una historia de un accidente doméstico, su voz cargada de preocupación fingida. Esa noche, en la soledad de su habitación de hospital, mientras el dolor pulsaba bajo los vendajes, Leticia tomó una decisión.
Las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran ya de dolor o miedo, sino de determinación. Esta vez no habría perdón. Esta vez la obediencia estaba irremediablemente rota. El espejo del pequeño departamento que Leticia había alquilado en la colonia Condesa no mentía. 3 meses después del ataque, las cicatrices en su hombro y parte de su espalda habían adquirido un tono rosáceo que contrastaba con su piel morena. El médico le había explicado que mejorarían con el tiempo, pero nunca desaparecerían por completo. «Son parte de mí ahora», murmuró Leticia, pasando suavemente los dedos por la piel irregular. Ya no lloraba al verlas. Su vida había cambiado radicalmente desde aquel domingo. Después de una semana en el hospital, había reunido el valor para presentar una denuncia contra Alejandro, desafiando las súplicas de perdón, las amenazas veladas y la presión de la familia Fuentes. «Estás destruyendo a una familia respetable por un accidente», le había dicho doña Mercedes durante su única visita al hospital, sus palabras afiladas como cuchillos. «Alejandro está destrozado. Todos cometemos errores en momentos de pasión», pero Leticia ya no era la misma mujer sumisa. En el dolor físico había encontrado una claridad que antes le eludía. Con la ayuda de Elena, su mejor amiga y colega en la escuela primaria Benito Juárez, había conseguido este pequeño departamento y comenzado los trámites de divorcio. El timbre del celular interrumpió sus pensamientos. Era Gabriela Torres, la abogada de la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer que llevaba su caso. «Leticia, tenemos que hablar», dijo Gabriela sin preámbulos. «Los Fuentes han movido sus influencias. El juez está considerando reducir los cargos a lesiones no intencionales». Leticia se sentó lentamente en el borde de la cama, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Alejandro podría no pisar la cárcel, probablemente quedaría en libertad condicional, quizás con una orden de restricción y una compensación económica. El silencio que siguió fue denso, cargado de rabia contenida. «Entiendo», dijo finalmente Leticia. «¿Qué podemos hacer?» «Necesitamos más evidencia, Leticia. Testimonios, pruebas de maltrato previo, cualquier cosa que demuestre que esto no fue un incidente aislado». Después de colgar, Leticia miró por la ventana hacia la bulliciosa avenida. La vida continuaba para todos, mientras la suya parecía haberse detenido en aquella cocina. Abrió su laptop y comenzó a escribir un correo a la directora de la escuela, solicitando unos días libres. Tenía una misión que cumplir. Al día siguiente, Leticia se encontró frente a la casa de Jimena, la exnovia de Alejandro, antes de su matrimonio. Había conseguido su dirección a través de contactos comunes, antiguos amigos que se habían alejado cuando ella se casó con Alejandro. Jimena la recibió con sorpresa y cierta cautela, pero al ver las cicatrices que Leticia llevaba parcialmente expuestas, su expresión cambió a una de profundo entendimiento. «Me preguntaba cuándo vendría alguien a hacerme estas preguntas», dijo Jimena, sirviéndole un café en la sala modesta de su casa en la colonia Narvarte. «Alejandro siempre fue intenso. Al principio lo confundí con pasión». Durante las siguientes 2 horas, Jimena compartió su propia historia de control, celos y eventualmente violencia física que había sufrido durante sus 3 años de relación con Alejandro. Nunca había presentado cargos, intimidada por el poder de la familia Fuentes. Doña Mercedes siempre lo justificaba, explicó Jimena. Según ella, su hijo necesitaba una mujer que entendiera su temperamento fuerte, su carácter de líder. Cuando terminamos, me amenazaron con destruir mi carrera si hablaba. Leticia tomó notas meticulosamente. «¿Estarías dispuesta a testificar, Jimena?» La mujer dudó, el miedo visible en sus ojos, pero finalmente asintió. «Ya es hora de que alguien detenga esto». En los días siguientes, Leticia continuó su investigación, contactando a antiguas empleadas domésticas de los Fuentes, compañeros de trabajo de Alejandro y hasta vecinos de su antiguo departamento. Poco a poco, un patrón emergía. El comportamiento violento de Alejandro era conocido pero silenciado, protegido por el estatus y la influencia de su familia. Una tarde, mientras organizaba la información recopilada, recibió una llamada inesperada. Era Sofía, la asistente personal de doña Mercedes, con quien Leticia siempre había mantenido una relación cordial.
No tengo mucho tiempo, dijo Sofía en voz baja. Pero hay algo que deberías saber. Documentos en la oficina de doña Mercedes sobre un incidente en Monterrey hace 10 años. Otro caso encubierto, mucho peor que el tuyo. Busca a una mujer llamada Verónica Ruiz. La llamada terminó abruptamente, dejando a Leticia con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras revisaba viejas fotografías familiares buscando pistas, se detuvo en una imagen de una fiesta empresarial en Monterrey. En un rincón, parcialmente visible, estaba Alejandro con una joven que no conocía. La fecha coincidía, 10 años atrás. Con renovada determinación, Leticia se propuso encontrar a Verónica Ruiz, sin saber que esta búsqueda no solo fortalecería su caso, sino que desenterraría secretos familiares que cambiarían todo lo que creía saber sobre los Fuentes. Sus cicatrices físicas comenzaban a sanar, pero las invisibles, las del miedo, la traición y la confianza quebrantada, aún pulsaban con cada descubrimiento. Sin embargo, por primera vez desde el ataque, Leticia sentía algo parecido a la esperanza. No era ya la víctima en la historia de Alejandro, estaba escribiendo su propia narrativa, una donde la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente saldría a la luz. La pequeña cafetería en la colonia del Valle estaba casi vacía aquella tarde lluviosa de octubre. Leticia observaba por la ventana empañada cómo los transeúntes corrían para resguardarse del aguacero mientras esperaba con nerviosismo. Después de semanas de búsqueda, finalmente había localizado a Verónica Ruiz, quien había accedido a reunirse con ella tras una breve y tensa conversación telefónica. La campanilla de la puerta sonó y Leticia levantó la mirada. Una mujer de unos 35 años, con cabello recogido en una coleta severa y ojos que revelaban una dureza adquirida, escaneó el local hasta encontrarla. Sin sonreír, se acercó a la mesa. «¿Leticia?», preguntó, su voz controlada, casi clínica. «Gracias por venir, Verónica», respondió Leticia indicándole que tomara asiento. «Sé que esto no es fácil». Verónica se quitó el impermeable mojado y lo colocó cuidadosamente en el respaldo de la silla. «No, no lo es. Hace años que intento dejar atrás todo lo relacionado con los Fuentes». Durante los primeros minutos, la conversación fue tensa, con Verónica respondiendo con monosílabos a las preguntas de Leticia. Pero cuando ésta le mostró las cicatrices de sus quemaduras, algo cambió en la mirada de la mujer. «Alejandro siempre tuvo un problema con el control», dijo finalmente Verónica, su voz un susurro. «Pero lo que sucedió en Monterrey fue monstruoso». Lentamente, como quien desata un nudo particularmente doloroso, Verónica comenzó a relatar su historia. 10 años atrás, siendo una joven ingeniera recién egresada, había conocido a Alejandro durante un proyecto de la constructora Fuentes en Monterrey. Lo que comenzó como un romance apasionado, pronto se transformó en una relación controladora y abusiva. Una noche, después de una discusión porque quería revisar mis mensajes, me empujó tan fuerte contra una mesa de vidrio que ésta se rompió, explicó, mostrando una larga cicatriz en su antebrazo. «Perdí tanta sangre que los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera». Leticia escuchaba horrorizada, mientras Verónica describía cómo la familia Fuentes había encubierto todo, pagando al hospital, sobornando a la policía, incluso amenazando a la familia de Verónica. «Doña Mercedes vino personalmente a verme al hospital», continuó Verónica. «Me ofreció dinero para irme de Monterrey y olvidar todo. Cuando me negué, me mostró fotografías de mi familia, de mi hermana pequeña saliendo de la escuela. El mensaje era claro. ¿Y aceptaste?», preguntó Leticia, aunque ya conocía la respuesta. «¿Qué opción tenía? Tomé el dinero, firmé un acuerdo de confidencialidad y me mudé a Ciudad de México para empezar de nuevo». Verónica hizo una pausa, sus ojos fijos en su taza de café. «2 años de terapia para superar el trauma, y aún tengo pesadillas». Al terminar su relato, Verónica sacó de su bolso una carpeta desgastada. «He guardado esto todos estos años como un seguro. Copias del reporte médico original antes de que lo modificaran, fotografías de mis heridas y, lo más importante, cartas de doña Mercedes donde básicamente admite todo el encubrimiento». Leticia tomó la carpeta con manos temblorosas. «Verónica, esto es... ¿Estás segura? Ya es hora de que paguen, Leticia. No solo por ti o por mí, sino por todas las que han silenciado».
Al salir de la cafetería, la lluvia había cesado, dejando tras de sí ese olor peculiar a tierra mojada que inunda la ciudad después de una tormenta. Leticia sentía que podía respirar más profundamente, como si un peso invisible comenzara a levantarse de sus hombros. La evidencia proporcionada por Verónica cambió completamente el curso del caso. Gabriela, la abogada, no podía creer lo que tenían entre manos. Esto demuestra un patrón sistemático de abuso y encubrimiento familiar, explicó en su oficina, rodeada de documentos. No solo podemos procesar a Alejandro por intento de homicidio en tu caso, sino que podemos abrir una investigación sobre la familia Fuentes por obstrucción de justicia, intimidación de testigos y más. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, documentos legales y reuniones con fiscales. Leticia, fortalecida por el apoyo de Verónica, Jimena y otras mujeres que comenzaban a presentarse con historias similares, enfrentaba cada día con una determinación renovada. Una tarde, mientras salía de la fiscalía, notó un auto negro estacionado en la acera de enfrente. El vidrio del pasajero bajó lentamente, revelando el rostro severo de doña Mercedes. Contra todo instinto de autopreservación, Leticia cruzó la calle y se detuvo junto al vehículo, manteniendo una distancia prudente. «Siempre pensé que eras débil», dijo doña Mercedes, su voz fría como el acero. «Me equivoqué. No vine a buscar su aprobación», respondió Leticia. «Solo justicia. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás destruyendo el legado de generaciones, la constructora, nuestra reputación, todo por lo que hemos trabajado». Leticia se inclinó ligeramente, mirando directamente a los ojos de la mujer que tanto había temido. «No, doña Mercedes. Ustedes lo destruyeron cuando decidieron que el poder estaba por encima de la humanidad, cuando convirtieron a su hijo en un monstruo y luego lo protegieron de las consecuencias». Por un instante, algo parecido al reconocimiento cruzó el rostro de la matriarca, pero rápidamente se desvaneció tras su máscara de dureza. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, subiendo la ventanilla mientras el auto arrancaba. Leticia permaneció en la acera, viendo alejarse el vehículo. No había terminado, pero por primera vez sentía que la verdad estaba de su lado, y esa era un arma más poderosa que cualquier influencia que los Fuentes pudieran ejercer. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Leticia escribió en su diario, una práctica que había retomado como parte de su proceso de sanación. «Hoy entendí que mis cicatrices no son marcas de debilidad, sino mapas que me condujeron a mi verdadera fuerza. Y esta fuerza no es solo mía, pertenece a todas las que fueron silenciadas antes que yo». El Palacio de Justicia de la Ciudad de México imponía con su arquitectura solemne. Leticia, vestida con un traje sastre color beige que Elena le había ayudado a elegir, subía los escalones con paso firme. Habían pasado 8 meses desde aquella fatídica tarde en su cocina, y hoy finalmente se dictaría sentencia en el caso contra Alejandro Fuentes. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. La familia Fuentes había utilizado cada recurso a su disposición para desacreditar a Leticia y a las otras mujeres que habían testificado. Habían surgido informes médicos que sugerían que Leticia tenía problemas mentales, falsos testimonios de supuestos examantes, incluso intentos de sobornar a Gabriela para que abandonara el caso, pero la evidencia era demasiado contundente. Las fotografías de las quemaduras de Leticia, los testimonios consistentes de Verónica, Jimena y 3 mujeres más que eventualmente se presentaron, las cartas incriminatorias de doña Mercedes y, sorprendentemente, el testimonio de Sofía, quien finalmente había reunido el valor para hablar sobre los años de encubrimientos que había presenciado como asistente de la familia. Al entrar a la sala del tribunal, Leticia sintió todas las miradas sobre ella. Del lado de la defensa, Alejandro, visiblemente más delgado y con ojeras profundas, evitaba su mirada. Junto a él, doña Mercedes mantenía su postura rígida, aunque el brillo intimidante de sus ojos había disminuido considerablemente. Del lado de Leticia, una pequeña multitud de apoyo. Elena, Gabriela, Verónica, Jimena, compañeras maestras de la escuela, y sorprendentemente, don Roberto, el padre de Alejandro, quien hace un mes había roto públicamente con su esposa y su hijo, declarando
que hay líneas que un hombre nunca debe cruzar sin importar su apellido. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron de pie. Leticia podía sentir su corazón latiendo en sus oídos, pero mantuvo la compostura. Este momento no era solo para ella, era para todas. En el caso del Estado contra Alejandro Fuentes, por los cargos de intento de homicidio y lesiones graves contra Leticia Mendoza. El juez comenzó a leer la sentencia con voz monótona, pero para Leticia cada palabra resonaba con claridad cristalina. La sentencia fue contundente. 8 años de prisión para Alejandro, sin posibilidad de libertad condicional temprana. Además, una orden de restricción permanente y una compensación económica sustancial. Para la familia Fuentes, una investigación federal por obstrucción de justicia continuaba su curso, con doña Mercedes como principal investigada. Cuando el martillo del juez golpeó sellando la sentencia, Leticia sintió una mezcla inexplicable de emociones. No era felicidad, exactamente. Era algo más profundo, justicia, cierre, quizás incluso el primer atisbo genuino de paz desde el ataque. Al salir del tribunal, enfrentando a los medios que habían seguido el caso con intensidad creciente, Leticia se mantuvo serena. Este caso nunca fue sobre venganza, declaró ante los micrófonos. Fue sobre romper el silencio que protege a los abusadores. Fue sobre demostrar que el poder y el dinero no están por encima de la ley. Semanas después, en una pequeña ceremonia íntima en el patio de la escuela Benito Juárez, Leticia inauguraba Renacer, un programa de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Con el dinero de la compensación, había adaptado un espacio dentro de la escuela donde, después de clases, ofrecían asesoría legal, psicológica y talleres de empoderamiento económico. Las cicatrices nos recuerdan dónde hemos estado, pero no dictaminan hacia dónde vamos, dijo Leticia en la inauguración, rodeada de mujeres que, como ella, buscaban reconstruirse después del trauma. Entre la pequeña multitud, Leticia distinguió a una mujer mayor que no había visto antes. Al terminar la ceremonia, la mujer se acercó con paso vacilante. «No me conoces», dijo con voz quebrada. «Soy Pilar, la madre de Alejandro». Leticia se tensó instintivamente, pero algo en los ojos de la mujer la detuvo. No era la mirada dura de doña Mercedes, sino ojos cansados, llenos de un dolor antiguo. «Mercedes no es la madre biológica de Alejandro», continuó Pilar. «Yo lo soy. Era la empleada doméstica de los Fuentes cuando me involucré con Roberto. Cuando quedé embarazada, Mercedes, que no podía tener hijos, me ofreció un trato. Dinero para irme lejos si les dejaba al niño. Ella lo criaría como suyo». Leticia escuchaba atónita, mientras Pilar relataba cómo había sido alejada de su hijo, cómo había intentado contactarlo a lo largo de los años solo para ser amenazada por Mercedes, cómo había seguido su vida desde lejos. «Cuando vi tu caso en las noticias, cuando vi lo que mi hijo se había convertido...» Pilar no pudo contener las lágrimas. «Necesitaba conocerte, pedirte perdón». «No es tu culpa», dijo Leticia suavemente, sintiendo una extraña conexión con esta mujer que, como ella, había sido víctima de la toxicidad de los Fuentes. «Quiero ayudar», dijo Pilar, secándose las lágrimas. «No puedo cambiar el pasado, pero quizás pueda contribuir a este lugar, a estas mujeres». Esa tarde, mientras Leticia regresaba a su departamento, la ciudad parecía diferente. Los mismos edificios, el mismo tráfico caótico, los mismos vendedores ambulantes, pero todo visto a través de nuevos ojos, ojos que habían presenciado lo peor de la humanidad, pero también su capacidad de redención. En su balcón, contemplando el atardecer sobre Ciudad de México, Leticia pasó suavemente los dedos por las cicatrices de su hombro. Ya no dolían al tacto, se habían convertido en parte de su geografía personal, en recordatorios de su fortaleza, no de su trauma. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena. «¿Viste las noticias? La Fiscalía ha abierto una investigación sobre 3 casos más vinculados a la constructora Fuentes. Parece que lo que iniciaste va mucho más allá de tu caso, Leti». Leticia sonrió levemente. «Así es como comienza el cambio, ¿no? Con una persona que decide que ya es suficiente». Al colgar, Leticia abrió su laptop y comenzó a escribir. Lo que había comenzado como un diario terapéutico se estaba convirtiendo en un libro, su testimonio completo. No solo la historia de su trauma,
sino de su transformación, la historia de cómo el dolor la había convertido, efectivamente, en otra mujer, una más fuerte, más auténtica, más libre. El título estaba claro en su mente: Renacer de las cenizas, porque eso era exactamente lo que había hecho, lo que seguiría haciendo cada día por el resto de su vida. Y quizás su historia ayudaría a otras a encontrar la fuerza para hacer lo mismo. Afuera, la Ciudad de México se preparaba para la noche, millones de luces encendiéndose una a una, como pequeñas promesas de que, incluso después de la oscuridad más profunda, siempre hay posibilidad de luz.